Hola, buenos días. Hoy es domingo, es el domingo 20 o 20 del tiempo ordinario. Así que celebramos el domingo, el día del Señor, el día de la resurrección. Sin el domingo, sin la Eucaristía, no podemos vivir. Por tanto, hagamos todo lo posible por frecuentar la Eucaristía. Tenemos muchos horarios, cercanía para ir de un lugar a otro. No perdamos esa comunicación con el Señor y que el día de domingo no sea simplemente dedicarle a Dios pues la media hora de la misa o los 3/4 de hora, sino que sea el día entero para Dios, ¿no? Con descanso, sí, pero también con el cultivo de la familia, el cuidado de los amigos, sobre todo de las personas pues inválidas o enfermas a las que debiéramos acercarnos, o bien con una llamada o hacer una visita. También, pues evidentemente, fundamentalmente, la Eucaristía, ¿no? La oración, la Eucaristía, recibir al Señor, escuchar su palabra, hacer que esa palabra también germine en nosotros y dé fruto. El Evangelio de hoy, que es precisamente un Evangelio fuerte, ¿no? Es Lucas 12, 49 al 53, con el título de No he venido a traer paz, sino división. ¿De qué trata la palabra de Dios de este domingo? Pues trata de algo fundamental en la vida cristiana, que es ser profeta. Todo bautizado, por el hecho de serlo, está llamado a ser profeta. Y ser profeta no es el que augura el futuro, sino ser profeta es sobre todo aquel que es capaz de descubrir la presencia de Dios en su quehacer cotidiano y también aquel que con su palabra y con su vida interpela, cuestiona y se compromete, ¿no? El profetismo siempre ha comportado su dosis de martirio, porque el que realmente se implica, pues a veces está en ese filo de la navaja donde los demás te señalan o te critican o murmuran o te castigan con la indiferencia o la burla o el desprecio. Jesús nos enseña este domingo a ser fieles a la palabra para que la transmitamos como la hemos recibido. ¿Mm? Y sin meterle la tijera de la censura y sin tampoco hacer una palabra acomodaticia o simplemente subrayar de Jesús lo que nos gusta y desechar lo que nos supone cruz o sacrificio. Tanto Jeremías, que escuchamos en la primera lectura, como Jesús, han recibido un mensaje de Dios que transmitir a los demás, ¿no? El contenido de este mensaje es absolutamente impopular, ¿no? A Jeremías se le encarga anunciar al rey Sedecías y al pueblo de Jerusalén la derrota de la ciudad ante el cerco de los caldeos y el apresamiento del propio rey. Jesús anuncia un mensaje de salvación que trasciende las coordenadas de este mundo, exhorta a la conversión y sobre todo rompe con esa religiosidad judía y denuncia las actitudes erradas de los principales de Israel, los fariseos, el sumo sacerdote. A pesar de las dificultades, tanto Jeremías como Jesús son coherentes y fieles en anunciar aquello que Dios les había pedido. Qué importancia la coherencia de vida, ¿no? Entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que decimos y lo que vivimos, ¿no? La buena noticia sigue siendo molesta para la sociedad de nuestro tiempo y por eso la fidelidad del Evangelio está permanentemente amenazada. Hoy, como en tiempos de Jesús, toda persona necesita acoger la palabra tal y como salió de la boca del Maestro. Como decía
San Francisco de Asís, el Evangelio sin glosas, para que lo que es imprescindible es precisamente la fidelidad del predicador, la fidelidad y la coherencia, que la gente vea que lo que predica lo vive, ¿eh? Y que lo que predica también lo ha rumiado, lo ha pasado por su experiencia, ¿no? Y no habla simplemente de oídas o de rentas. Atenerse al encargo del Señor no acarrea parabienes al profeta Jeremías, sino que le lleva a vivir una situación en la que se pone en riesgo su propia vida. Los príncipes del pueblo traman su final y convencen al rey para que Jeremías muera. En el caso de Jesús, pues prácticamente es igual, ¿no? Aquello que profetizó a su madre el anciano Simeón sobre su vida, y será como un signo de contradicción. Jesús percibe el efecto de su palabra, no siembra la paz, sino división, empezando por la propia familia, ¿no? Hoy, en esta sociedad tan secularizada y plural, el verdadero discípulo de Jesús ha de vivir con fidelidad y coherencia el Evangelio. Estamos llamados a ser signos de contradicción. La vida en obediencia a la palabra de Dios conlleva felicidad en esta vida y en la futura, pero también tiene como consecuencia la presencia de la cruz. Jeremías fue arrojado a un aljibe lleno de lodo y estuvo a punto de morir. Jesús descubre con claridad su destino de sufrimiento y de muerte. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Ese bautismo es la cruz, y ese cáliz que ha de beber es el cáliz de la cruz, del sufrimiento. Tal vez a nosotros no nos espere el martirio cruento para testimoniar a Jesús. En esta sociedad permisiva y tolerante, con tantos presuntos caminos de salvación, entre los que se quiere situar al cristianismo como uno más. Pero la cruz y la persecución van a estar siempre presentes, en la indiferencia ante nuestra propuesta, en el rechazo por parte de muchos, en el combate en contra por parte de otros. La cruz siempre estará en el horizonte de nuestro ser creyente, ¿no? Hemos de esperar con ansia al Señor, que se inclina y que escucha nuestro grito. Él es nuestro refugio, ¿no? Fue el Señor quien salvó a Jeremías de morir allí en el lodo del aljibe, y fue el Padre el que escuchó al Hijo fiel y obediente Jesús, que moría en la cruz, para resucitarlo también. A nosotros se nos exhorta a permanecer en la fe a pesar de las dificultades. Los creyentes que nos han precedido nos animan para llegar a la meta en la carrera de la vida, como dice también la carta a los Hebreos. Pero para poder concluirla con éxito, nuestros ojos han de estar siempre fijos en el Señor, ¿no? En fin, que el cristiano ha de tener en esta vida actitud de lucha, de confrontación, de estar atento ante la presencia del mal y del pecado en todas sus formas. Cuando Jesús nos dice que Él no ha venido a traer la paz, podemos entender que hay maneras de vivir en paz que no son cristianas. Si nos quedamos pues tranquilamente en la acera, si no nos implicamos, si no decimos nada, si no levantamos la voz para no herir. Por ejemplo, aquel vivir en paz que se traduce en indiferencia, esto no va conmigo, esto no me afecta. Si estamos instalados aquí, el Señor, con las palabras de hoy, nos quiere sacudir de esa actitud burguesa, acomodaticia, actitud de sofá. No se puede ser cristiano con un corazón frío, con un corazón indiferente o con un corazón tibio,
porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el texto del Apocalipsis, ¿no? Corremos el riesgo de volvernos muy insensibles con tanta información que recibimos por diferentes medios, como si fuésemos meros espectadores del drama, ¿no? Vemos telediarios, vemos, pues no sé, que ayer llegaron a Lanzarote 300 subsaharianos en pateras, y ya está. Y pasamos a otra noticia, ¿no? Una de las cosas que tenemos propias los seres humanos es la identificación con el otro, la empatía. Pero si debilitamos o perdemos esta capacidad, nos vamos deshumanizando, nos vamos haciendo como insensibles, fríos, como el cristal, ¿no? Ser cristiano coherente y comprometido comporta muchas veces ir contracorriente. Esta actitud también la pide Jesús hoy. Creer profundamente en la vida del Evangelio que nosotros hemos de querer vivir a fondo, aunque no se nos comprenda, aunque haya quien se burle de nosotros o se ría descaradamente. Es importante el testimonio de las relaciones en que se vivan sin medias tintas, la entrega mutua, la gratuidad, en fin, que cada uno de nosotros piense hasta qué punto ayuda a transformar la realidad que le rodea, sea en la familia, sea en el puesto de trabajo, sea en las vacaciones, con una vida acorde con el Evangelio, que a veces pues es contracorriente, ¿no? Sobre todo pensemos hasta qué punto nos dejamos transformar nosotros mismos, porque la vida por sí sola nos cambia, ¿no? Cuando le preguntaron a Madre Teresa, ¿usted qué haría por cambiar el mundo? Y ella contestó, cambiar primero yo. El cambio, la conversión, tiene que ir en nosotros por delante. En fin, que es un evangelio fuerte, exigente, de verdad, pero que está ahí tocando a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a ver cómo lo vivimos. En este día de hoy, la Iglesia celebra también el testimonio de un hombre que pudo haberse quedado atrás, o pudo salirse de la fila, o decir, eso no va conmigo, pero no, todo lo contrario. San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir, de nacionalidad polaca. Nació en 1894. A los 14 años entró en la Orden de los Franciscanos. Cursó estudios eclesiásticos en Roma, donde adquirió los doctorados en Filosofía y Teología. En Roma fue uno de los fundadores de la Milicia de la Inmaculada, institución puesta al servicio de la Iglesia. Recibió el presbiterado en 1918. Fue profesor de Historia Eclesiástica en Cracovia. Sin embargo, se sentía más inclinado a ejercer una vida apostólica. Su apostolado fue de inspiración fuertemente mariana y se manifestó de un modo particular en la fundación de la Ciudad de la Inmaculada, cerca de Varsovia, en 1927, institución que, establecida en el Japón, donde Maximiliano residió durante unos años, se llamó el Jardín de la Inmaculada. A principios de la guerra de 1939, como polaco, los japoneses lo devolvieron a su patria, en la que por 2 veces fue detenido por la Gestapo. La segunda vez para ser confinado en el campo de concentración de Auschwitz. En una ocasión en que en dicho campo iba a ser ejecutado un padre de numerosa familia, Maximiliano dio un paso al frente y se presentó voluntariamente para ocupar el lugar del sentenciado. Así, con otros 9 prisioneros, murió de inanición, de hambre, en el búnker del hambre, el 14 de agosto de 1941, y su cuerpo fue quemado. Beatificado por Pablo VI en 1971, Juan Pablo II, compatriota suyo, tuvo el gozo de canonizarlo en 1982. ¿Qué ejemplo
Y qué decisión de San Maximiliano, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y que el otro tuviera la dicha de volver con su familia y él, pues, al martirio. Damos gracias a Dios por su testimonio y por su valentía. Os deseo muy buen día, feliz día de domingo y víspera de la Asunción de la Virgen Santísima. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.